Aquí con la docente Yamile Andrea Serna del Colegio La Colina. Buenas tardes, profesor Ay, Bernardo, gracias. bienvenido a nuestro colegio. Muy amable, sí. Primero estoy muy contento, está muy bonito todo y el trabajo que tú haces aquí, también hemos hablado de él, es muy interesante. Vamos a hacer una serie de preguntas que están relacionadas un poco con el arte y la pedagogía y como de opiniones en relación cómo establecen esas relaciones ustedes y cómo se relacionan también con los chicos. La primera pregunta es, ¿cómo ves tú que el arte relaciona a las personas en los cursos y en el trabajo que hacen de arte acá? Bueno, en general los procesos de artes tienen pues como varios formatos. Por un lado pueden ser trabajos colaborativos, ¿cierto? En algunos proyectos se realizan intercambios con otros grupos, inclusive entre niveles, entre el nivel de bachillerato, primaria y preescolar. Se han hecho pues como algunos intercambios en los procesos. Con relación a otras propuestas Sí, ¿no? pues de la relación Del arte, sí. de tu disciplina, del trabajo que hacen aquí. Un momentico, yo pienso. Bueno. Espérame un momentico, profe, yo pienso, a ver, espérame, yo pienso bien la pregunta. Espérame, vuelve y repíteme. Sí, no, es que estábamos hablando, era con esto. ¿Cómo tú ves que el arte relaciona a las personas? Cuando le pones un trabajo, ya estás hablando de que, por ejemplo, me dijiste una cosa muy clara, que hay veces los de bachillerato se reúnen también con con los de primaria, eso hace que se relacionen. Es decir, no hacen solo arte individual, no los ponen a pintar y a dibujar sino que también hacen todas estas actividades colaborativas, okay. ¿cierto? Bueno, sí. Bueno, pero también lo estaba pensando desde el asunto de que el arte, cómo el arte nos conecta de tú a tú, Sí, o sea, cómo eso, también genera otros ambientes de aprendizaje, sí, son espacios más como de reconocer al otro, de reconocerse en el otro, de explorar posibilidades y construir con el otro las propuestas, valorar mis potenciales, valorar también los potenciales del otro, generar también como ese asunto del respeto, digamos, por el proceso que el otro lleva. O sea, digamos que hay momentos en el que el otro se demora más para trabajar en un proceso, pero es también como valorar que hay un esfuerzo, una intención, una experimentación, una exploración, y es eso, respetar como el espacio de cada uno a la hora pues como de generar ese ejercicio de trabajo conjunto. O sea, valoro mi trabajo, pero a la vez también valoro el ritmo del otro cuando estamos desarrollando las propuestas. ¿Y cómo entiendes entonces la relación entre arte y pedagogía en ese sentido? ¿Cómo la hacen ustedes? La relación entre arte y pedagogía es una condición especial y aquí en el colegio esa sería una parte de la pregunta, luego te hago otra parte de la pregunta. Bueno, la relación arte y pedagogía. Arte-pedagogía, yo creo que eso es un asunto que se construye permanentemente. El asunto de lo pedagógico creo que es algo que si bien puede tener unas formas determinadas y específicas desde algunos contextos, también hay un asunto que se va tejiendo en el hacer con los chicos y que se va como resignificando a partir del ejercicio y del trabajo, desde el mismo quehacer de las artes, desde las mismas preguntas que surgen de los chicos, del proceso como tal. Digamos que no hay una sola manera de entender. Pienso que todo el tiempo estamos como buscando que el otro desde reconocer su potencialidad también vaya desarrollando la propuesta. O sea, es que hay partes en que a veces tiene como dos vertientes. Una puede ser que el docente, digamos, dirija parte del proceso, pero también hay un momento en que se genera la propuesta y con los estudiantes se construye. Y eso construye otra pedagogía. Y se construye como otro tipo de pedagogía también, más desde la búsqueda de los muchachos. Y digamos, lo que te funcionó un año no te funciona al siguiente. O lo que te funcionó un bimestre no te funciona al siguiente. O sea, tenés todo el tiempo como que estar mirando esos pequeños detalles y esas pequeñas circunstancias que van emergiendo en el ejercicio y que también tienes que ir sorteando. Porque igual hay un asunto, digamos, de lo académico, del asunto de lo evaluativo, pues como de unas ciertas normas y parámetros con los que hay que cumplir,
pero yo no lo veo como una camisa de fuerza, sino que finalmente lo cuantitativo se puede resolver, o sea, lo técnico y lo cuantitativo se va resolviendo en el camino. El asunto es como en ese quehacer con los chicos, cómo vamos desarrollando las propuestas, y al final el producto inclusive puede no estar terminado, pero hay un proceso que es el que yo siempre voy a tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación. De hecho, ahorita tenía una conversación con un estudiante y me decía, profe, es que todavía está esa idea de lo bello. Y yo le decía, no necesariamente. O sea, si yo veo que el estudiante hizo el trazo, pero se le salió el pincel, pero es que yo lo vi ensayando, experimentando, o sea, ya ese asunto del atreverse, del poner de su parte, del ver qué pasa, también eso cuenta como parte del proceso. Tú que has trabajado tanto en instituciones educativas como trabajo social, trabajo en comunidades, ¿cómo ves la relación arte y pedagogía en la sociedad en Medellín? Tanto mira como que tú vienes aquí, que esto es un espacio, digamos, como especial para la educación formal, pero también trabajas en Prado, en el corregimiento, y trabajas con comunidades, con artes, con artistas, en pedagogía también. ¿Cómo ves la relación como arte y pedagogía en Medellín, en la ciudad? Me atrevo a decir que, pues no sé si decir que somos afortunados acá en el colegio, justamente como por esa experiencia que tengo desde mi persona, y es que yo trato de conectar esa experiencia de lo cultural, de lo social del territorio con la escuela, o sea, es como generar esa relación. A veces me atrevería a decir que no pasa en todas las instituciones educativas, o sea, todavía creo que es un campo que hay que seguir trabajando en él. O sea, el docente de artes que también reconoce cuáles son las realidades de su entorno y cómo busca que los chicos en la práctica del espacio, decir la escuela como el salón, el corredor, el patio, sus casas inclusive, entiendan también ese asunto del entorno de la cultura, de lo social, de otro tipo como de prácticas y movimientos, y que ellos se reconozcan también como parte de estas construcciones y como de estas nuevas formas de entenderlo, no sé, como las maneras de ser de los jóvenes, otras cosas. Sí. Y es vinculado un poco esos saberes de allá, digamos que has transitado allá en el corregimiento con las actividades docentes acá. Sí, en una pedagogía diferente, ok. Sí, pues he tratado de desarrollar propuestas donde, digamos, los chicos puedan hacer otras lecturas de las artes, pero desde un asunto más vivencial, más significativo, y pues tenemos la gran fortuna de que el colegio nos permite, por un lado, que los chicos salgan a la ciudad y poderlos llevar a lugares como Moravia, Comuna 13, sí, Moravia, Comuna 13, centro de la ciudad, Prado Centro, San Antonio de Prado. Otros profes han ido como incursionando, entonces también se han ido como vinculando a recorridos de ciudad, y hemos traído algunos gestores culturales, grupos, colectivos, docentes y otra serie de organizaciones que son como del orden de la gestión cultural y de otros colectivos al colegio, como que cuenten sus experiencias y realicen proyectos con los estudiantes también. Muy interesante. En ese sentido podríamos decir el arte transforma a las personas, las transforma. ¿Y cómo sientes tú que las transforma? Para mí esa transformación, pues desde lo que he vivido con los chicos, llevo 4 años, se me olvidó contarles, llevo 4 años en la institución. Creo que ha sido como una apuesta, pues yo creo que ya después de 4 años me atrevo a decir que los grupos que tengo ahora, sobre todo como los de 9º, 10º y 11, que han venido ya trasegando conmigo 3, 4 años más o menos, sí se ve como esas nuevas formas de comprender el arte, y se arriesgan más y son más independientes y son más autónomos y son más propositivos, pero fue como ese caminar con ellos de sexto, con muchos hasta el grado 11, y ver cómo han ido como cambiando ese chip, que el arte no es solo la manualidad y el ejercicio bonito, sino que es un asunto de que me equivoqué, pero no me preocupo, o sea, lo intenté, hice el ejercicio, profe, tengo todo un concepto alrededor de esa propuesta, pues se empiezan a generar como otras perspectivas con relación a cómo el estudiante entiende el área de artes.
Y él cambia, entonces el estudiante también cambia en su interior, en su capacidad de desarrollar su sensibilidad, su cognición, sí. Su relación consigo mismo. Sí, yo percibo que desde el área de artes, digamos como te digo, en estos grupos mayores sobre todo, sí se ve un asunto más como de lo que conversamos al principio, o sea, que cómo va el otro compañero, construyamos juntos, en qué vas, qué llevaste, qué bacana, no importa, para que se repita, hágale otra vez, pues, o sea, como que hay un asunto desde la parte del área como tal, pues se resuelven muchas cosas de manera autónoma e independiente. Y desde la relación con el entorno ya no es como esta burbuja de solo habito esta sola comuna 14, sino que ya me entiendo con una ciudad, o sea, y me parche al mural, y profe, y un mural por no sé dónde, profe, y vi unos anqueros, profe, y yo también fui parché con no sé quién, hice esto, pues le empiezan a uno a contar experiencias que ellos van teniendo en otros entornos de la ciudad o del país. Sí, qué bien. Podríamos entonces preguntar si ustedes trabajan el arte desde unos códigos más tradicionales, unas tendencias más tradicionales, o incursionan en nuevas tendencias, incursionan en nuevas formas de ver el arte con los chicos acá. Pues, o trabajan artes más clásicas o expresionistas, modernas. Yo creo que mi clase de artes en particular es como muy versátil. Yo trabajo un montón de temas, pues también como de las artes tradicionales, pero digamos, puedo trabajar temas del 11º de dibujo técnico, pero le meto patrimonio, pero les hablo del centro de Medellín, pero vamos a la UPB y vamos al laboratorio de diseño industrial y construimos una maqueta y cogemos basura y miramos qué hacemos con ese material que tenemos a la mano, y nos dimos cuenta que hubo una población en Hidroituango que fue damnificada. Entonces, bueno, vamos a pensar qué proyecto podemos crear para esa población, de una manera pues como hipotética, si se quiere, que no vamos a atender, pero entonces como que traer contextos aquí al colegio y tratar de crear esas propuestas. Pues sí, por lo menos en los primeros grados, en sexto y séptimo, sí trato como de afinar un poco el asunto de lo técnico, porque hay un bache en primaria, y es que se viene trabajando artes en los primeros grados, creo que preescolar, primero, segundo, pero hay un corte y luego solo tienen de segundo a quinto tienen música y ya no vuelven no tienen más artes durante esos años, entonces artes visuales, entonces llegan como un poco pegaditos, pero en ese primer bimestre del año de enero a marzo, los cogemos y los ponemos a moverse y a experimentar y a soltar un poco y como a sollarse un poquito más el área de artes desde la parte técnica, pero igual, o sea, está lo técnico, pero también propuestas para que ellos vayan desarrollando. Podemos trabajar temas en octavo y noveno como caricaturas, videos, fotografía, entonces nos vamos por el bar, los pongo a que hagamos fotografías del barrio donde viven, que hagamos un retrato del vecino, que hagamos un retrato del señor de acá del colegio, que es el de apoyo, pues vamos como trabajando, o sea, los temas sí son muy diversos. Y entonces en eso abres mucho los códigos, es decir, no es solo la pintura y el dibujo clásico, sino que hay ahí experiencias de caminada, experiencias de entorno, toda una serie de técnicas contemporáneas que van incursionando y que van, o sea, hay momentos de lo formal y de lo clásico que puede estar ahí, pero eso se abre, pues, y vamos como tratando de generar otras experimentaciones en el aula. ¿Y trabajan artes plásticas, música y algunas otras actividades artísticas? ¿O en secundaria trabajan artes plásticas nomás y la música ya la dejan? ¿O vuelven a retomar todo eso en algún momento? Bueno, de sexto a noveno, artes y música, ¿cierto? Es semestralizado. Y décimo y 11 es solo artes, con parte de dibujo técnico. Y he ido tratando de ir de a pocos metiendo temas de expresión corporal. No me atrevo a decir que todavía teatro, sino como asuntos de la expresión corporal en el grado séptimo, porque tengo pues como la apuesta de que ya séptimo, octavo, noveno, y ahí irle subiendo como el asunto de lo de expresión corporal hacia los otros grados poco a poco. Entonces, introducen aquí algunos temas de artes populares, artes técnicas, reconocimiento, por ejemplo, de las artes indígenas, artes
étnicas, afro, o artes populares, que también pueden ser incluso artes contemporáneas, ¿cierto? Breakdance, actividades también como de pop y actividades más contemporáneas. ¿Cómo hacen esa relación? Bueno, desde el área de artes, por lo menos en décimo, trabajamos algo del tejido. En décimo. Un poco, pero bueno, hay el tejido, en séptimo la arcilla, un asunto del arte precolombino también. En 11 nos metemos un poco como con las culturas del mundo, bueno, pero más pues como de lo cercano. Cuando trabajamos en noveno el tema de muralismo, sí ya tenemos mucho asunto como el stencil, el barrio, una cosa como más callejera, como más urbana. También arte urbano. Entonces por ahí vamos como metiendo un poco de esas artes populares, si se quiere, de manera experimental. Queríamos hablar un poco de los modelos pedagógicos, me decías, de lo que está trabajando el colegio. Bueno, el colegio pareciera ser un modelo más holístico, ¿cierto? Si bien puede tener como algunos aspectos conductuales para ciertas situaciones particulares, pero es un colegio abierto como a posibilidad, entonces se puede trabajar subiría, ¿cierto? Para algunas propuestas. Merani, también la pedagogía Merani. El colegio permite que el docente tenga como una cierta libertad, me parece que da una libertad de cátedra. Entonces, de algún modo, cuando yo llegué al colegio hace 4 años, la profe que me antecedió tenía es diseñadora y tenía maestría en historia del arte, pero su línea era más enfocada al diseño. Entonces, pues hice la solicitud a la institución que se me permitían pues como ir renovando algunos temas y mirar un primer año piloto a ver cómo nos iba con esos temas, y en efecto pues dio resultado y digamos que el colegio permitió que siguiera pues como en esa experimentación y en esa exploración. Digamos que ya llevamos 3 años más o menos trabajando como estos aspectos que hemos conversado con antelación. Se han ido sacando algunas cosas, se han ido metiendo otras, claro. O sea, en la medida que digamos el proceso pedagógico va avanzando, se va viendo un poco más sensible, más contextual, más experimental, pues uno va tratando como de abrir, de expandir un poco como las posibilidades para poder posibilitar otras cosas con los chicos. Entonces, en ese sentido, el colegio sí permite que uno pueda tener, digamos, unas formas de trabajo un poco más abiertas. Entonces, no sé si así lo podríamos llamar, un poco más como constructivista o una manera más rizomática, si se quiere, de trabajar el asunto de lo pedagógico en la escuela. Esta pregunta es casi personal. ¿Por qué escogiste el arte? Es decir, ya como profesora, ya como artista, como estudiante, ¿cómo te metiste al arte? Para mí es el lugar desde donde entiendo el mundo. Yo no puedo entender el mundo desde otro lugar que no sean las artes. O sea, puedo irme a campos como el derecho, la política, la economía, si se quiere, la matemática, pero desde la orilla de las artes. El asunto de lo sensible, de lo humano, de lo comunicativo, de lo simbólico, esa relación del ser como con ese entorno complejo. ¿Dónde empezó? ¿Como a los 5 años, a los 15? ¿O dónde te metiste? ¿Qué te picó como con el arte? Mi papá, recuerdo que desde que era pequeña, o sea, nunca viví con mi papá, pero recuerdo que en los encuentros que tenía con mi papá, él siempre estaba dibujando. Siempre había un cuaderno de dibujos y siempre lo veía dibujando. Mi papá es ebanista, es carpintero. Es ebanista. Sí. Exacto. Y me gustaba, yo siempre estaba pintando, yo siempre estaba desarmando cosas, yo siempre estaba experimentando, estaba rayando. De hecho, siempre que salía a las vacaciones con la mamá, siempre iba a la libreta del cuaderno con los colores, y si eso no iba, o sea, era preferible echar los colores y la libreta que echar la ropa para el viaje. Entonces eso era principal. Y no sé, me gustaba el asunto del material, de lo experimental. Luego en el colegio eso se va como cerrando un poco, porque en el colegio, digamos, el trabajo con las artes va a ser muy escaso. Pareciera que uno se fuera como desviando un poquito, pero hay un asunto del ser, como de esa pregunta, de ese asunto de la identidad y como adolescente, que bueno, ¿qué camino voy a coger? Y finalmente pues termino entrando al campo de las artes gráficas,
empecé por ahí, pues como para un asunto laboral también, pero también me encarretó mucho porque es el tema del diseño y lo ilustrativo. Y bueno, luego de manera así muy terca y feliz, pues me presento a la Universidad de Antioquia a la licenciatura en Artes Plásticas y con la fortuna de que paso a esta carrera, y en principio pues va a ser toda una especie de situación de tensión porque ese asunto de para qué las artes, pero finalmente le damos la vuelta y es el otro el que empieza a entender desde su mismidad que también hay un asunto de lo sensible y del humano que lo habita y que ahí está la conexión con el tema de las artes, y entonces desde ahí se genera como ese gusto por las artes desde mi lugar y desde las personas que rodean mi entorno. Y yo creo que para terminar, tú que has recorrido Medellín, para mí es muy interesante la evolución que ha tenido Medellín en la relación arte y pedagogía. No sé tú cómo la has experimentado, porque tú ya vienes trabajando con comunidades hace más de 5 o 10 años. Y cómo ves la relación arte y pedagogía ya en el contexto de ciudad, y si ha evolucionado, si ha tenido unos momentos específicos o otros, o ha sido solo características espontáneas, o ha tenido algún tipo de continuidad. Yo me atrevería a decir que el asunto del arte y la pedagogía, o sea, yo hablaría desde lo que me ha tocado a mí, pero me atrevería a decir o sea, desde que entré a la carrera en el 2004 a la universidad. Sin embargo, me atrevería a decir que el asunto de la movida cultural y artística en la ciudad ha sido permanente. Tal vez en otras instancias, bajo otros contextos, bajo otras situaciones, creo que el arte no ha dejado de tener que ver con los entornos, no solo los entornos sociales, sino también la escuela. Y desde lo que he percibido es que sí ha ido creciendo, pues yo percibo que el movimiento ha ido creciendo y todavía pues hay mucho por desarrollar. O sea, la ciudad es muy grande, hay nodos, hay lugares donde eso ya digamos ha tenido bastante movimiento. Creo que todavía faltaría, no lo diría tanto con relación a la ciudad, sino de pronto con los corregimientos que hacen parte de la ciudad, que haya más movilización de la cultura. O sea, sí hay movimiento, pero todavía falta como ser un poco más atrevidos y como meterse más a sacar pues como tratar de generar esas conexiones con el espacio, por lo menos de la escuela en este caso, y con la región. Pienso que la región todavía es tímida en esos aspectos, entonces no sé si por ser ciudad, digamos, se presta más para estas dinámicas, y pues no solamente desde los espacios de los barrios y los colectivos, sino también desde lugares como la universidad, con los estudiantes, con los profesores, pues creo que se han generado apuestas muy interesantes de ir como abriendo el aspecto de no solo la educación formal, sino como el asunto de la formación entendida desde diversas aristas. Entonces creo que ese también ha sido pues como un lugar que nos ha como motivado a atrevernos, porque quizás uno lo hacía de manera muy empírica en el barrio, pero desde lo que uno ve en la universidad pues también eso le da a uno como algunos elementos que se conectan con esos intereses que uno tiene, más lo que realmente ocurre en la comunidad. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista, mil gracias. Muchas gracias. Yamile, mil gracias. Tardes.